un saludo en el nombre del Señor. Gracias por estar un lunes más aquí o cualquier otro día en que usted, si no lo ve en vivo, vea la repetición. Pero aquí estamos para compartir esta hora con ustedes. Quiero presentar a mi invitado el día de hoy, alguien a quien yo tenía mucha ilusión de un día poderlo tener aquí y finalmente se me cumplió el deseo. Aquí tengo al padre Hernán, ni más ni menos, el padre Hernán Pereda. Él va a hablar un poquito de él, solamente quiero presentarlo. Él es sacerdote de la Orden de los Cooperadores Parroquiales de Cristo Rey. Eso es. Es presidente de la Fundación FECOM, que tiene su base en Madrid, España. Y el ministerio, oigan, porque es muy interesante, el ministerio donde el padre se proyecta mucho es a través de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Exactamente. Así que tengo el gusto, padre, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Padre Hernán, yo sé que tiene usted un itinerario bastante apretado, viene de Los Ángeles, va para México, va a Cancún, etcétera, pero sacó este ratito para estar con nosotros. Más grande el gusto es mío, Pepe. Muchas gracias, de padre. estar en este lugar increíble. Gracias, padre. Porque realmente me ha mostrado un poco este mundo. Ajá. Y es para glorificar a Dios por lo que está pasando. Esta obra aquí. de Dios, ¿verdad? Sí. Que usó a esta monjita, Madre Angélica. Realmente. Padre, ¿nos quiere usted poner en las manos del Señor para que entremos en materia? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu Santo, tú que eres aquel que ha venido a realizar el milagro en los corazones de los apóstoles. Haz ese mismo milagro en nosotros. Escribe en nuestros corazones el amor de Dios que has venido a derramar y del que eres la personificación. Además, esto lo queremos pedir por tu esposa, María, porque por ella, recibimos del Espíritu Santo la gracia más grande que ha venido al mundo, que es Jesús. Por eso, Espíritu Santo, te pedimos que vengas a estar con nosotros en este momento y te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, Padre, porque creo que ahora sí, ya si tenemos esa asistencia del Espíritu Santo, creo que podemos movernos adelante. Bien, no sé si por el acento han podido ya identificar al Padre Hernán. ¿Qué pasa aquí? Pepito, feliz cumpleaños. ¡Oh! Cumpleaños para usted. ¡Gran sorpresa! Nancy, esto no estaba programado. Con mucho cariño para usted. ¿Qué hago con esta vela que tiene una interrogación? Tiene que empezar. Ya está. Muchas gracias, Nancy. Aquí se lo coloca aquí, Pepito. Sí, porque si me lo manda para allá, se lo va a comer por allá alguien. Es que me han dicho en Chile de que Nancy es chilena. Sí. Así que aquí estamos toda América presente. Gracias, Nancy. Gracias, CWTN. Bueno, les tengo que decir, porque hay este pastel aquí, es que mañana, 26 de febrero, cumplo 72 añitos. Así que muchas gracias por la sorpresa. Estamos en el mismo club, padre. Estamos en Juventud acumulada. Ni más ni menos. Ajá. Pero feliz de haber llegado a este momento de la vida. De verdad, padre. Porque yo no sufro por tener ya los 70 y algo. No. Al contrario. No, padre, además creo que bíblicamente estamos en una buena posición. Ya ve lo que dice la palabra, que se ponga uno delante de las canas, la experiencia, ¿verdad? Ajá. Sí. Dios quiera que sea una experiencia siempre positiva. Bueno, en el caso de usted creo que lo es, padre, porque conozco ahora un poco de su trayectoria, que nos va usted a hablar en un momento. Yo mencionaba antes de esta sorpresa, créanme, esto no sabía yo, No sabía, así que no me pida que les mande un pedacito porque mi respuesta es no, nos lo vamos a comer aquí después del programa. Estaba yo en esto cuando yo le decía al padre, o les decía a ustedes, mis hermanos, que si ya por el acento habían podido ubicar al padre Hernán. Ustedes ven que tengo aquí 3 banderas. La del centro es la bandera del Vaticano, que no es la bandera de la iglesia, Hay que aclarar, porque la gente que dice, esa es la bandera de la iglesia, no. ¿Usted sabe cuál es la bandera de la iglesia? La cruz. Esta es la bandera del Vaticano, la ciudad de Vaticano. Eso es. La de la izquierda es de un país grande, extenso, hermoso, en Sudamérica, que empieza con A, averígüelo. Y la de la derecha es de la madre patria. Así que, ¿de dónde es el padre? Bueno, ahora nos va a contar él. Padre, háblenos un poquito del padre Hernán. Bueno, le acabo de decir a Nancy
que América Latina está presente. Sí. Y yo soy argentino, Ajá, pero me encanta Chile, ajá. porque es un país maravilloso. También Chile, como Ajá. toda América, y muy especialmente nuestro México, representado aquí nada menos que por la Virgen de Guadalupe, que es nuestra Virgen, Nuestra la Virgen. emperatriz de América, como la llamamos, y que es una de las maravillas más grandes que el Señor nos ha dado Así es, padre Hernán. para la historia del cristianismo. El caso de Guadalupe es algo increíble. Es prácticamente, como Conmovedor. decía, no recuerdo qué papa fue uno de los papas que decía, con ninguna nación obró así. Cuando vio la primera copia de la Virgen, creo que fue el Papa León, no recuerdo el nombre, pero fue uno de los con ninguna nación obró así. Realmente. Tengan en cuenta que en aquel tiempo no había las fronteras, o sea que esto es para Claro. toda América. Claro, Es una bendición para toda nuestra América. sí. Padre, le digo que tenemos muchísima gente que nos sigue en este momento en Argentina, su tierra, ¿eh? También. Muchísimo, es uno de los países donde tenemos más, más recepción, así que Argentina, un beso y a mis nietos argentinos también. Pues también a tanta gente querida con los que he vivido mi sacerdocio en mi propio país. Ajá. Aunque ahora ya no estoy allí desde hace unos cuantos años. Ajá. Por eso me gusta decir que soy un argentino pasado por agua, Ah, por el charco. por el charco. Pasó usted el Atlántico. Porque llevo muchos años en España Ajá. y de joven estudié también en España y después en Roma, en Italia, de manera que, bueno, he aprendido a vivir sin fronteras. Eso. Sí, Pero su raíz, obviamente, Sí. ¿en dónde es que usted nace en Argentina, padre? En Buenos Cuéntenos. Aires. Buenos mismo. Aires. Buenos Aires mismo, sí. Ajá. Y bueno, ya les digo, me encanta saludar a la gente de mi país y de toda América y de los que tenemos la gracia de hablar la lengua castellana. Correcto. Porque eso es un don que no nos imaginamos lo importante que es. Ajá. Lo que significa, digamos, esta unidad de cultura y de lengua inseparable para mí también de nuestra fe. Exacto, porque una lengua es una cultura. Sí, no solamente un conjunto de totalmente. reglas gramaticales y de palabras, es toda una cultura la que está Eso es. bajo una lengua. Sí. Así que nace usted en Buenos Aires. Cuéntenos un poco de su familia, de usted, cuántos son, papá, mamá, etcétera. Bueno, la verdad que si le contase eso tendría que hablar de mucha gente, Ah, porque nuestro abuelo de toda la familia, que fue todo un personaje en Argentina de la época de la colonia, bueno, en la época de la colonia el bisabuelo, mi abuelo nació ya en la Argentina, hace un tiempo hemos querido reunirnos unos cuantos de la familia, porque una hermana mía que falleció vivió en Canadá unos años y fumadora impenitente, tuvo un cáncer y lo vivimos con una naturalidad con ella total. Ella dijo, me voy otra vez a Argentina para despedirme de todos. Con esa naturalidad. Y dijimos, bueno, nos vamos a reunir los hermanos, que somos 7. Y se enteraron los primos hermanos y en 3 semanas, la mayor de ella nos reunió casi 300 personas. ay, ay, ay. Donde Oiga. los primos hermanos éramos los viejos. Sí, sí, sí. Ya el abuelo había muerto y nuestros padres también, pero ese hecho de unir las familias, qué importante que es. Ya, Y sobre todo yo les decía, conocer nuestras raíces es fundamental. sí. Y en esas raíces, evidentemente, si somos hijos de España, la fe está presentísima, Ajá. presentísima. Y entonces, ¿qué contarle de mi familia? Miren, yo les contaría que he vivido muy feliz, a pesar de que he perdido a mi madre cuando tenía 5 años, Ah, muy pequeño. siendo pequeño. Mi padre se volvió a casar cuando yo ya me fui de casa para empezar mi vida religiosa y mi padre se quedó solo y decidió entonces casarse y fue una bendición grandísima para él porque renació. Claro. Y ahí es donde yo digo, a veces a los hermanos les cuesta entender estas cosas y hay que verlo desde la perspectiva de la persona misma. Claro. Yo he visto renacer a mi padre cuando se casó a los 56 años.
Y eso es una cosa que le puedo contar personalmente, que me parece interesante, porque Claro. a veces hay ciertas tensiones en las familias con estas cosas que son voluntad de Dios. No es bueno que el hombre esté solo cuando realmente es Seguro. posible y está llamado a vivir en matrimonio. Seguro. Y si puedo contarle, a causa de la muerte de mi madre, mi caso personal en el campo de la fe viene de mi padre. Porque generalmente son las madres que transmiten la fe. Sí. Pues mi caso personal, ante la ausencia de mamá, pues mi padre nos transmitió la fe. Y yo le debo a él incluso mi vocación, a pesar de que debo decirle que lo hice sufrir mucho en mi adolescencia. Él tenía que ser de papá y mamá. Claro. Y él nos enseñó, y él nos enseñaba la fe, y nos llevaba a misa los domingos. Y yo tuve esas cosas de los chicos, ¿no? Claro. Esas cosas de los chicos, sobre todo de los adolescentes, en donde me empezó a aburrir la misa. Y entonces, claro, cuando tuve 18 años y que sabía que me gustaba conducir el carro, el coche, el auto, como decimos nosotros, me decía, bueno, llévame a misa. Y yo iba, lo llevaba y ¿a qué hora te vengo a buscar? Ay, mi padre decía, este chico, yo quería que viniera conmigo a misa. Y bueno, digamos que no he vivido cosas demasiado graves. Sin embargo, cuando pienso los dones que yo recibí, especialmente de mi padre, siempre digo que si escribiese un libro sobre mi vida, no lo voy a hacer, no lo pienso hacer. Pero sí sé el título que le pondría. Le pondría como título De cretino a cristiano. De cretino a cristiano. Y resulta que... Padre, ¿me permite que yo sea su productor y lo escribimos? Oiga, de cretino a cristiano. O sea, usa las dos Cs. Cri. Sí, De sí, cre a pero- cri. A ver. Sí, es que... Pero ¿qué después connotación tiene? ¿Qué enteré- connotación? Cristiano lo entendemos, pero cretino, ¿por qué lo pone usted de cretino a cristiano? Lo aprendí leyendo el libro de Vittorio Messori, famoso Sí. periodista, Sí. donde él explica muy bien que algunos decían que la palabra cretino provenía de los habitantes de Creta. De Creta es la idea que yo tenía. Los del Peloponeso y los de Grecia, la Acaya, los consideraban que eran un poco atrasados. Sí. Y dicen, de ninguna manera. La palabra cretino es una palabra medieval que era un insulto a los malos cristianos. A ver, Fíjese qué espérame, eso es interesante. interesante. Entonces, Sí. decirle a alguien cretino quiere decir eres un mal cristiano. Sí. Cretino. Ese es como lo ¿Qué le explica, parece? como lo explica Vittorio Messori, que es un hombre de una erudición extraordinaria, Ajá. y además un hombre convertido a la fe, también por caminos propios de Exacto. Dios, ¿no? Y Ahora y entiendo por qué entonces- su libro, entonces, de un mal cristiano a un cristiano. Claro. Esa claro. transición. Y incluso yo le diría, fíjese, lo que es la vida, ¿no? Uno se imagina que los curas ya hemos nacido con el cuellito puesto aquí de curas. ¿Qué va? Qué bueno que lo dice, porque mire, cada vez que tengo un sacerdote, yo le digo, usted no nació así vestido, usted tiene un camino de fe, ¿verdad? Como Claro. todos nosotros. Claro, tenemos nuestro propio camino. Y más aún, yo debo decir que puedo hablar de una conversión personal Ah, a la edad de 19 años, haciendo ejercicios espirituales. Justamente cuando me di cuenta que era un cretino, un mal cristiano. un mal cristiano. Pero no solamente ahí paró la cosa, que yo fui a hacer ejercicios espirituales y mi hermano mayor, a veces los hermanos conocen a sus hermanos mejor que uno mismo, Ajá. me dijo, ten cuidado, como decimos en Argentina, tené cuidado, no sea que se te dé por hacerte cura. Y a mí me hizo una gracia aquello. ¿Qué te pueden decir para que te dé ganas de ser cura? Qué cosa más increíble. Y salí diciendo, me parece que me voy a meter, me voy a meter en esto. Y sin embargo, yo lo viví con mucha ingratitud. Ajá. Y lo digo para mi vergüenza. Al principio me rompió tanto los esquemas el hecho de que el Señor me llamaba a la vida consagrada, de religioso, porque soy religioso, y además sacerdote, al principio lo tomé como un castigo. Ajá. Yo decía, para muchos la vocación es una bendición. Sí, sí. Pues en mi caso es un castigo.
y tengo que aguantarlo, porque el Señor se me había metido tan adentro. Yo estaba tan seguro que me llamaba. Yo me daba cuenta en mi historia, junto a mi padre, lo que él había sufrido, incluso conmigo, porque yo era además mal estudiante. Me aburría mucho en clase. Y si podía me escapaba a veces al cine. Y entonces yo, ante todo eso, decía, para mí es un castigo, me ha roto todos los esquemas. Si puedo decirle también un pequeño chisme, Sí. mi locura era volar. A los 14 años, Volar se refiere a usted volar en los aires. en los aires. Ajá. Sí. Porque ahora hoy día hay muchos jóvenes que dicen que mi locura es volar, pero vuelan a base de la marihuana o de una droga por ahí. Que no. Andan volando en otro planeta. El de usted era volar Yo a los con 14 alas. años ya empecé a ser piloto de planeador. En Argentina nos ponían detrás de un coche con una cuerda y como si fuera una cometa, un barrilete. Sí, claro. Empezamos así a volar solos y cada vez más alto, y aquello me encantaba. Ajá. Y después, cuando fui más grande, ya pude empezar a volar con motor Ajá. y esa era mi vida. Me encantaba volar solo, irme a jugar con las nubes, hacer un poco locura como hace uno, ¿no?, en estas cosas. Y cuando el Señor me llamó, esto se terminó. Y yo no voy a volar más. Bueno, la verdad que vuelo mucho. Ahora bueno, más que muchos pilotos. Pero de otro modo. De otro modo. De pasajero. Y también, claro, en aquella época, además, los aviones a chorro, como decíamos Sí, nosotros sí, antes, sí. eran solamente los aviones militares. Claro. Que uno iba a poder volar en un avión grande que fuera a chorro, que fuera así, a turbina, era inimaginable. Y yo cuando por primera vez volé de Europa a Argentina en un jumbo, sí, estos aviones grandes, sí. yo decía, lo que a mí me da mucha rabia es tener que pagar tanto y bajar enseguida. Usted quería que le diera la vuelta al mundo. Tanto gozaba yo de poder vivir en un jet, en un avión así. Padre, usted tocó un punto que me gustaría volver un momentito, porque yo sé que nos están viendo un grupo de chicos que va a estar usted con ellos en Cancún, los cristonautas, Sí. a los cuales mandamos un saludo a todos los cristonautas. Van a estar 10 días reunidos allá en Cancún. Sí. En ese tipo de apartarse un poco del mundo los jóvenes, el Señor le puede a uno cambiar los esquemas, ¿verdad, Padre? Yo soy testigo de que eso puede pasar. Yo soy testigo de que a veces uno se imagina que la vocación es una especie, qué sé yo, de que uno pasa al lado de un sagrario y sale una mano y lo llama así. No es así. No es así. Es esa realidad del fondo del corazón donde hay una especie de convicción. A veces lo llamamos como un gusanito que nos carcome por dentro y que no nos deja dormir. Oiga, como dice la Escritura, me cautivaste. Me cautivaste. Es una especie de eso, uno sabe que ya el Señor lo llamó. Me sedujiste. Me sedujiste. El profeta Jeremías. Pero a veces no nos dejamos seducir, a veces peleamos a ese llamado del Señor, ¿verdad? Sí. Y efectivamente estas cosas yo soy testigo que ocurren. Y me alegro en el fondo, aunque esta dificultad de que para algunos la vocación es un drama, lo he visto muchas veces. Y yo les cuento también, para mí fue. Pero abre el corazón porque esto es extraordinario. Lo que el Señor ha podido hacer conmigo, porque debo decirlo, yo no tenía confianza en mí mismo. Yo no creía en lo más mínimo en que yo podía hacer nada en la vida. La verdad que el estudio, me encantaba estudiar, pero no aguantaba a los profesores en las clases. Y entonces yo siempre quería estudiar por mi cuenta y a mi manera. El Señor hizo que tuviera que estudiar muchos años, pero empecé a darme cuenta que si no hubiera sido por la vocación, yo no hubiera hecho las cosas que la vocación me permitió hacer. Especialmente en el orden de uno de los temas que a mí más me apasiona, que es la Biblia. El libro que se me caía de las manos. Sí. Y que ahora se me cae de las manos todo aquello que no es la Biblia y lo que no viene de la palabra de Dios. Vamos a hablar extensamente de esta proyección del Padre Hernán. Nada más quiero volver, yo soy preguntón, Padre. Hay un punto ahí que me dejó intrigado usted. ¿Y cuál fue la reacción de papá
cuando usted demuestra que sus esquemas han cambiado? ¿Qué fue la reacción de ese papá que estaba preocupado por Hernán? Debo decir que papá nunca jamás me impulsó ni me obligó, pero yo sabía que estaba feliz. Ajá. Estaba Claro. feliz. Y es que realmente mi padre, a causa de la muerte de su esposa, mi madre, y también de que su padre había vivido los últimos años ciego, porque había comido demasiada carne. En Argentina se come mucha carne, Sí, sí. y eso a veces produce ciertos problemas, como La fue diabetes, sí, claro. El abuelo murió ciego por eso, y papá, que era el más chico de los hermanos, le leía el diario todos los días y le hacía sufrir su padre. Y como dicen con razón algunos, el sufrimiento es una escuela de vida. Seguro. Y Seguro. entonces, a través de todo eso, yo descubría en mi padre que había algo distinto en él. Es un hombre que sufrió, pero eso lo ayudó a ser cristiano. Y eso me lo transmitió. Y claro, en el momento de mi vocación, él no me impulsó, no me obligó lo más mínimo, pero en cuanto pudo me llevó: vete a hablar con el padre tal, que seguramente te dará un buen consejo. Ajá. Y era señal de que él en el fondo lo deseaba. Claro. Sí. Y entonces fue muy buena la reacción de mi padre. Ajá. Excelente. Sí. Qué bueno, y de eso padre. no puedo menos que darle gracias a Dios por el papá que tuve. Y lo digo también pensando en los padres. Claro. En los padres, que muchas veces parecería que, con toda la veneración que nos representan las mamás, que son generalmente las educadoras de la fe, pero cuidado, los padres también deben educar en la fe. Porque en una familia donde el papá es un hombre de fe, los hijos varones serán también de fe. Padre, ese punto que usted acaba de tocar es importantísimo, porque si la madre es la de la fe y el padre está alejado de la fe, eso es una incongruencia para el muchacho o la chica. Sí. Dicen, ¿por qué mamá sí, por qué papá no? Y eso se va creando una especie de un conflicto, ¿no? En conflicto de fe, que tarde se puede después arreglar, pero va creando una especie de lastre en el caminar de fe, ¿verdad? Si los dos padres no van en su paso, pero van en la fe. Y si me permite, le cuento todavía una cosa curiosa. Claro, padre. Pertenezco a una congregación que tiene una finalidad rara, especialmente preocupada por el problema de la ausencia del hombre varón en la vida de la iglesia. Los ejercicios espirituales que yo he dado durante toda mi vida, porque es mi ministerio principal, tiene que ver con esa necesidad de invitar al hombre en la familia a transmitir también en la fe. En Argentina hemos vivido, y esto viene en gran parte de Chile justamente, la catequesis familiar, que es que los padres, él y ella, padre y madre, transmitan ellos la fe a sus hijos a través de la catequesis. Padre, algo que se me ocurre en este momento. Sí, Jesús necesitó un padre, claro. su padre adoptivo, José. Sí, sí. Y usted seguramente lo ha enseñado muchísimo, el papel trascendental que jugó la persona de José en la personalidad del Hijo de Dios, Jesús. Sí, No sí. fue solamente María, siempre vemos a María como la mística, la llena de gracia. Oiga, pero por algo el plan de Dios había que tener un hombre ahí. No fue el padre carnal, pero fue un padre en todo el sentido. Yo creo que él enseñó a Jesús, quizá los primeros pasos, lo llevó a la sinagoga. ¿Cuánto no tiene que ver José en el carácter de Jesús? Hasta tal punto que Jesús era conocido como el hijo del carpintero. Correcto. Claro. Ajá. Lo cual señala de que para la gente entre Jesús y José había una relación de paternidad extraordinaria. Ajá. Y en ese sentido, si me permite, comento el caso. Sí, claro, ¿no? padre. Esta palabra adoptivo, Ajá. cuando nosotros oímos decir que somos hijos adoptivos de Dios, debemos saber que bíblicamente hablando, la palabra adoptivo no quita fuerza a la palabra hijo, Exacto. sino que se la agrega, por un motivo muy simple, que la primera vez que se habla de los hijos adoptivos o de las adopciones, es la que hizo Jacob de los 12 hijos de los padres de las 12 tribus de Israel. Exacto. Y se dice que los llamó y los adoptó. ¿Cómo los adoptó? Si ya eran hijos suyos. Es que bíblicamente quiere decir que adoptivo significa preferido.
Bueno, de paso, un pequeño chisme también. Parecería que Jacob tenía otros hijos por ahí. Bueno, eso lo vamos a... Ajá, ajá. Y que llamó a los dos y los adoptó. Es decir, que los quiso especialmente. Y esto es interesante, porque para algunos, es verdad, Jesús es hijo por naturaleza y nosotros somos hijos adoptivos, pero hijos adoptivos en el sentido bíblico significa preferido, querido. Querido especialmente. Y también ocurría esto en la relación de Jesús con su padre adoptivo, es decir, que él lo quería como un padre. Y aún así, la experiencia dice que muchas veces los hijos adoptivos son queridísimos por sus padres. Sí. A veces de una forma extraordinaria. Yo conozco un caso de una persona que tiene familia adoptada y dicen, los quiero como si los hubiéramos parido, la mujer dice, como si fueran de nuestra, son sangre de nuestra sangre. Aunque genéticamente no sean, pero espiritualmente hay esa unión profundísima, padre. Sí. Y eso tiene esta raíz que le cuento, ¿no es cierto? Un hijo adoptivo es un hijo que se lo ha elegido especialmente. Ustedes que cada día se aprenden cosas nuevas. Si usted me está haciendo un montón. Ya ahora aprendimos lo de adoptivo, usted no lo sabía. Oiga, lo otro que me acaba usted también de dejarlo de cretino también. No se lo digo a nadie, ustedes, pero ya sabe usted lo que quiere decir cretino o cretina, mal cristiano, ¿eh? Así que ahí tenemos una definición para muchos que nosotros conocemos, de los cuales vamos a hablar más adelante. Tú señalas con el dedo, yo me señalo a mí. No, padre, es que yo hago así, pero son 4 para acá. Eso. Así que yo sé la ley de 1 para allá y 4 para acá. Por eso de pasar de ser de cretino a ser cristiano tiene que ver un poco con la vida de todos nosotros. Porque siempre hay en nuestra vida algún punto en el corazón que todavía tiene necesidad de convertirse y de cambiarse. Somos cristianos en construcción, padre. Somos, exactamente. Somos cristianos. Y en este tiempo hermoso que estamos viviendo, Cuaresma, este es un tiempo profundo, un tiempo donde todos nosotros... Bueno, el Santo Padre acaba de terminar sus ejercicios cuaresmales, Papa Benedicto. Sí. ¿Y qué quiere decir? Que todos, desde el Santo Padre hasta el último cretino, tenemos que pasar por este proceso. Es un proceso la conversión, no es una cosa de un día. No. Es una cosa continua. Continua. Incluso hablando de las grandes conversiones, las famosas, como la de San Pablo, sabemos que San Pablo pasó por otras conversiones en su vida, que fue todo un proceso de conversiones continuas. Sí. Porque todo el mundo piensa que fue mal pensado, que se cayó de un caballo, se cayó de un camello, de un dromedario. La Biblia no menciona ningún animal, él simplemente cayó, pero bueno. Pero esa no fue el final de su conversión allá después con Ananías, ni mucho menos. Después tuvo todo un proceso. Especialmente él cuenta muy bien lo que le pasó cuando se rieron de él en Atenas. Oh, sí. Él creyó que tenía que ir a Atenas a convertir a los filósofos, porque él era gente como de su nivel, por así decir. Y se fue entonces a hablar a los filósofos de Atenas, caminó 1.600 kilómetros. Ande. En medio de eso, en Tróade, allí se enfermó de malaria, casi seguro, se lo deduce de la lectura. Y es ahí cuando se agregó, para que no muriera, San Lucas, que era el médico suyo querido. Que Timoteo y Tito, que lo acompañaban, fueron a buscar a un médico en el pueblo para ver si lo curaba. Y cuando este médico, que se llamaba Lucas, oyó a Pablo, dijo, yo a este hombre no lo dejo más solo, porque necesita a alguien que lo acompañe. Oiga, y qué bien nos hizo que se quedó, ¿verdad? Porque hoy día tenemos ese tercer evangelio increíble y Hechos de los Apóstoles. Una providencia. Padre, tenemos que ir a unos breves mensajes. Qué vida más hermosa, ¿verdad? Y Padre, se lo digo una vez, gracias por abrirnos su vida. Porque esto no es muy común en un sacerdote que comparta detalles íntimos como usted lo ha hecho hoy. Así que estamos encantados, ¿verdad?, con tener al Padre Hernán. Y ahora van a escuchar la proyección de este hombre de Dios. No se le ocurra tocar ese dial, porque se puede ir usted a la televisión basura. Quédese aquí. Volvemos enseguida. Muy bien.
Estábamos haciendo cálculos de a cuánta persona aquí en el estudio le vamos a dar un pedazo de este pastel de cumpleaños. Y vieron que no pusieron vela, pusieron una interrogación. ¿Cuántos? Ya se los dije, 72. Padre Hernán, vamos entonces ahora a la parte ya de su vocación, en el sentido cuajando ya a la vida del sacerdocio. Me comentaba usted algo de que pasaba en la clase con sus maestros, que aunque usted era un poco perezoso... Bueno, yo decía justamente que yo no fui un buen estudiante y con el tiempo me di cuenta que no era porque no podía o porque no era capaz, sino porque era muy perezoso. Y me gustaban más los aviones, porque yo de pequeño, antes de volar, yo me dedicaba al aeromodelismo. Ajá. Es una pasión que no sé por dónde me vino y que resulta que, claro, eso me evitó hacer grandes errores, porque cuando uno se dedica con mucha pasión a un deporte, a una cosa así, evita otras cosas, ¿no? Exacto. Y entonces resulta que yo tenía un problema en clase que me hacía reflexionar mucho, porque me daba cuenta que era perezoso. Y como resulta que mi apellido es Pereda, tenía un profesor de historia, justamente una materia que me interesó después muchísimo, cuando se enojaba con un alumno, le decía, esto es pereza. Y pereza y Pereda, y yo saltaba y decía, está hablando de mí este hombre. ¿Qué me sabe? ¿Qué? Es conmigo la bronca. Parecía que me estaba hablando a mí. Porque cuando uno, digamos, le resuena fuerte una palabra, claro. señal, los antiguos decían, excusatio non petita, cuando uno se acusa de algo sin pedirlo, excusatio non petita es accusatio manifesta, decían, Sí. es señal de que uno por ese lado afloja. Padre, ¿y dónde es ordenado usted sacerdote? Bueno, yo estudié, tuve la enorme gracia de estudiar en la Universidad Gregoriana de Roma. En Roma. Y ¿Parla tuve italiano? Allí, sí, hablo italiano. He vivido 8 años en Roma. Ajá. Porque después inicié un doctorado que por las circunstancias de la vida no pude terminar, en un tema apasionante también, vinculado con la espiritualidad bíblica. El caso es que estudiando con los jesuitas de la Universidad Gregoriana, tuve profesores inolvidables, inolvidables. Y entonces allí es donde para mí se fue abriendo el mundo de los conocimientos. Ahora bien, para la ordenación, mis hermanos mayores, mi congregación, mis superiores, decidieron que fuera Argentina. Así que mi ordenación se hizo donde tenemos nuestra comunidad en Rosario, la casa de Fátima, allá en el barrio de Fisherton, en Rosario. Allí fui ordenado sacerdote en el año 69. Ajá. Cuando estábamos en la plena época 43 del años. posconcilio. 44 años casi. Sí, claro. Sí, Claro, estoy claro. echando una matemática rápidamente. 44 sí. años. Ajá. Y el posconcilio fue un momento bastante turbulento en la vida de la Iglesia. Muchos incluso ponían en tela de juicio el sentido del sacerdocio y todo eso, pero ya en mí se había dado la transformación. Yo considero que la formación que he recibido gracias a mi vida religiosa jamás la hubiera tenido yo si no hubiera sido por la llamada de Dios. Y esto me llevó a empezar a desear transmitir conocimientos y formación a la gente. Sí. Yo tuve la dicha, padre, de conocerlo hace 2 años en Madrid, España, en un cafecito ahí, el café de la ópera, De la ópera. frente al Palacio Real. Sí. Y me recuerdo que usted me empezó a mostrar parte de este material, y cuando estaba mi esposa, que nos está viendo en este momento, cuando yo empecé a hojear esto, padre, este material que usted tiene, del cual vamos a hablar, yo dije, Dios mío, este hombre ha hecho un trabajo maravilloso, padre. Háblenos un poco entonces de esta pasión de usted, de llevar ahora al mundo, no solamente a España, esto que usted ha absorbido y que ahora lo está transmitiendo, esta pasión por la palabra de Dios. Debo decir antes Ajá. que mi problema de estudiante probablemente proviene de que lo que yo no aceptaba era el sistema pedagógico antiguo. Y yo suelo decir que hoy en día, y ya en esa época estábamos iniciando esta realidad, hoy en día hay más mirones que lectores. Y la gente a veces, ante ciertas cosas, tiene la impresión de que nunca las va a conocer. Y eso me pasó a mí frente
a mi profesor de historia, el que me llamaba perezoso, sin hablar siempre de mí, pero que me decía, esto es pereza, este soy yo, este de la pereza soy yo, decía yo. Y hay una cosa que yo, por así decir, extrañaba, echaba de menos, como dicen los españoles, era tener visiones de conjunto de las cosas. Y por ahí me vino la necesidad de hacer que primero... Visión de conjunto. De conjunto, sí. Ahí se proyecta usted como piloto otra vez. ¿Usted le gustaba ver el horizonte amplio? Probablemente. Eso, es interesante esa imagen. Visión de conjunto. Pongan atención porque es muy importante esto. Sí, sí. Es que hay dos mentalidades fundamentalmente, y después aprendí que la liturgia las tiene en cuenta. La mentalidad analítica y la mentalidad sintética. Y los latinos somos más bien sintéticos en nuestras visiones. Queremos primero ver el bosque para después ver el árbol. En cambio, el analítico quiere ver primero el árbol para después descubrir el bosque. Pero esa falta de visión de conjunto me daba la impresión de que yo nunca iba a saber nada. Porque me parecía que quedarme en el análisis de una cosa me impedía ver todo el conjunto. Y así es como, cuando tuve la oportunidad de empezar a estudiar, ya estudiar con el afán, como respuesta a mi propia vocación, porque ya era el Señor que me lo pedía. No era un prurito de tener una cierta cultura. ¿Te conoce la definición de cultura que dan algunos? No, pero estoy aprendiendo mucho con usted el día de hoy, dígame. Algunos dicen que la cultura es lo que queda cuando uno se olvidó todo lo que estudió. Oiga, es interesante ese punto también. Bueno, pues yo decía, yo quiero ver las cosas como son. Y entonces me fui buscando mi propio camino y tratándose de la historia que me ha apasionado cada vez más. Y debo decir que en gran parte es porque esos profesores de historia que tuve me hicieron gustar algo. No sé si se han dado cuenta que muchas veces los maestros que hemos tenido en la vida nos han marcado para siempre. Así es. Y además en Roma tuve un sacerdote que fue extraordinario, la pasión que me dio por la historia. Y de ahí proviene que yo me empecé a hacer mis apuntes de historia. Tenía ya, cuando empecé mis 20 años, en el año 61, y empecé a hacer una visión de conjunto, una línea del tiempo de la historia, para saber dónde había que poner cada árbol, por así decirlo. Y el Señor, eso sí, me dio una cierta paciencia para que cuando yo leía un libro, estudiaba una cosa y había un dato, iba y lo anotaba en el esquema. Y esto duró 38 años. Después de 38 años llegó el año 2000 y los que me habían visto siempre hacer eso me decían, oye, esto tienes que publicarlo. Y es así como surgió, esto es lo que me estaba diciendo, una gran visión de conjunto de la historia. Y lo primero que se publicó fue justamente esto, porque era el año 2000. El jubileo. El jubileo del año 2000 apareció en ese momento un análisis, no sé si quizás esto brilla o no se ve bien. Ahora está bien. Que va desde Jesucristo, pasando los años y los siglos. Aquí tenemos los primeros siglos de la vida de la Iglesia, los primeros 5 siglos. Damos vuelta a la página y así, si me ayudas, Pepe, podemos verlo todavía más íntegramente tomando la hoja siguiente. Y fíjense ustedes, aquí tenemos a San Benito, por ejemplo. San Benito es el patrono de Europa. Y resulta que el Papa Benito, el queridísimo Papa Benito, que ha querido decir punto a su misión, dándonos un ejemplo extraordinario, es su nombre en gran parte por su deseo de la conversión de Europa. Y aquí tenemos a San Benito y lo ubicamos en el tiempo, y aquí tenemos a San Francisco de Asís y lo ubicamos en el tiempo, y aquí tenemos la época de nuestra América, que yo no he puesto descubrimiento de América, porque eso de que los americanos teníamos que ser descubiertos no hacía falta, así que puse simplemente América como que aparece en la escena de Occidente con una especial fuerza. Y así vamos siguiendo las páginas, y aquí tienen esto que, la verdad sea dicha,
ha tenido un éxito sorprendente que incluso existe en tamaño gigante. Y aquí tenemos que ya se va alargando el tiempo, porque cuanto más tiempo pasa, más se va entendiendo que hay más datos y está más cerca nuestro. Y por eso... Aquí tenemos por acá... El Concilio Vaticano I. Exactamente. León XIII, tremendo papa. Claro. También la época del liberalismo, antes la época de los absolutismos, que produjeron la revolución de las ideas, la Revolución Francesa, y después viene el liberalismo, que provoca la cuestión social, todas aquellas, la revolución industrial, que también está marcada por ahí. Padre, pero es interesantísimo, porque usted, por ejemplo, veo que en la parte superior tiene usted los reyes, los emperadores, etcétera. Sí. Después, a media línea, viene usted con todos los papas. Exactamente. Y después usted va mostrando los diversos momentos históricos, Revolución Francesa, las monarquías absolutas, la gran revolución industrial. Y en la parte de abajo está todo lo que se refiere al arte y a la ciencia. Están también los grandes músicos de la historia y están las guerras. Hay una serie de elementos que permiten hacer ver cómo los cristianos fuimos viviendo todo esto a lo largo de nuestra existencia. Y es verdad que aquí vamos a una cosa muy importante, a la que le hemos dado una grandísima importancia, que es el siglo XX. Es el siglo que nos ha visto nacer. Este siglo XX que empieza por las guerras, las dos guerras mundiales, y aquí especialmente hablamos del holocausto humano, del holocausto hebreo, por supuesto, pero el holocausto humano, 40 millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial. Los y dogmas, aquí, veo que tiene usted el dogma de la Asunción. Las grandes encíclicas, y también el Concilio Vaticano II, que es la época que marca todo esto. Y a través de esto justamente es lo que yo les contaba. Llegamos aquí a Juan Pablo II. Juan Pablo II. Y seguimos con Juan Pablo II y llegamos hasta nuestro venerado Benedicto XVI. Y justamente lo que usted indicaba, aquí está en el índice, los temas principales que corresponden. En el nivel y en los colores que corresponden. Si se fija abajo también está el tema de la ciencia, del arte, hasta deportes, por supuesto, algunos, los mundiales últimos, y todo eso. Y también en el centro están los papas, las grandes encíclicas, los sínodos, los viajes papales que caracterizaron tanto a nuestros papas, especialmente a Juan Pablo II. Pablo VI, que hizo su primera Pablo salida, VI también, todo eso. Padre, este es el trabajo de 30 y pico años. 38 años. 38 años. Sí. Y usted ha podido poner en unas cuantas hojas, por llamarlo de una manera, prácticamente la historia de la humanidad, en sus momentos principales, claro, por supuesto. Sí, bueno, esto es, digamos, una de esas cosas que yo de joven nunca me hubiera imaginado que yo hubiera hecho esto. Y yo digo, Señor, eres tú que lo has hecho. Eres tú que me has dado esa especie de persistencia, porque esto es un mensaje de que la Iglesia está navegando. Aquí ponemos todo, ponemos todo, ponemos las cosas, incluso aquí está las culpas del pasado de las cuales pidió perdón Juan Pablo II, claro. Aquí están puestas, claro. Pero una cosa no quita la otra. Porque la Iglesia está hecha por seres humanos. Seguro. Y los seres humanos, digámoslo, por algún lado hacemos agua, como las barcas antiguas. Y eso también hay que ponerlo, pero para decirnos que, bueno, como lo decía el cura de mi parroquia, porque hubo algunas cosas cuando era joven que se me grababan en la mente, y eso que seguramente habrán escuchado muchos, aquel cura que decía, una de las pruebas de la divinidad de la Iglesia es que todos los curas juntos no conseguimos hundirla con las barbaridades. Empezando por Pedro. Empezando por el mismo Pedro, tal cual. Padre, usted ha despertado un enorme interés por este material. 2000 años de cristianismo, historia del camino de la Iglesia, trabajo de 30 y pico años de este santo sacerdote. No, no diga eso. No, padre. Bueno, usted es santo porque es bautizado, es miembro de la Iglesia. Sí, eso sí. Pero cretino también. Yo estoy en el mismo club que usted, debe la mano, así que ahí estamos. Ahí. Padre, ¿esto cómo se puede adquirir? Porque yo sé que ahora mismo la gente está diciendo, por favor, dígame, padre, arranque, ¿cómo puedo obtener?
Esto que tenemos es la misma, lo tiene usted en versión en inglés. En inglés y en castellano también. Ya. Aquí lo pienso especialmente en Estados Unidos, porque resulta esto es lo mismo, pero la visión bíblica. Es decir, toda la Biblia de la misma manera. Lo pienso porque en Estados Unidos, y estamos aquí en Estados Unidos también, las generaciones jóvenes hablan más el inglés que el español. Es cierto. Y entonces lo hemos hecho para todos. Aunque debo decirle, para mi sorpresa, que estos trabajos existen en 6 lenguas en este momento. En 6 Hasta lenguas. en alemán también está, en francés, en italiano, en portugués. Es decir, que estos trabajos, como digo, para mi sorpresa, es lo que el Señor me ha permitido hacer, y yo digo, si no fuera por mi vocación, probablemente no lo hubiera hecho nunca. Es cierto, padre. Y si usted piensa un poco, la cantidad de, ¿cómo decir?, de gente que gracias a la fe ha estudiado y ha transmitido, como son las escuelas católicas, como aquello que antes no se hacía nunca. Dar cultura era riesgo de perder poder para los antiguos. La Iglesia siempre quiso enseñar. Entonces tenemos 2 trabajos aquí, padre. Uno es los 2000 años de cristianismo, es este recorrido histórico, y después tenemos este que es visión bíblica. Visión bíblica. Este solamente lo hay en inglés por ahora. ¿O también? No, en español también, y en francés, sí. Entonces las 2 obras están Las 2 obras, multilingües. en alemán no está todavía terminada la traducción de Visión Bíblica, pero está en marcha. ¿Esto está disponible, padre? Esto está disponible, sí, a través de una página web pueden recurrir a la fundación que presido, que se llama FECOM. Fe y Comunicación, aunque más exactamente es Fundación para la Evangelización y la Comunicación. Lo voy a leer porque ahora lo tenemos en pantalla para toda nuestra gente en radio, donde pueden hacer contacto con el padre. Es Hernán, acuérdense poner una H al principio, Hernán JP, @ y después hotmail.com. Si usted no habla inglés, Hotmail se escribe HOTMAIL.com. Y la página es muy fácil, www, y es .fecom, FECOM.org. Eso es. Padre, no hemos acabado hoy. Hay muchísimo más. Y mire lo que voy a hacer. Aquí delante de ustedes voy a comprometer al Padre para que hagamos otro programa con el Padre Hernán pronto. ¿Puedo contar con usted que hagamos un siguiente programa, digamos Padre Hernán 2? Yo digo siempre en la medida de mi debilidad para todo lo que el Señor quiera. Lo voy a exprimir como a un limoncito, pero vale la pena, ¿verdad? Porque esto ha sido, como dicen así, solamente una chupadita, un pequeño. Yo quisiera que habláramos más de esto, Padre, y de otras obras que usted está realizando, porque creo, usted tiene muchísimo que ofrecernos. Y yo le doy gracias a Dios por haberlo traído, por habernos permitido empezar a descubrir estos años de servir a Dios en algo tan práctico, tan al alcance de nosotros. Y ya ven, ahora nos va el Padre a permitir la dicha de que no tenemos que ir a lo abstracto, sino ahora vamos a poder ver la visión global. Esto es un don para mí antes que para los demás. Y se lo digo en serio también, cuando uno hace un cierto apostolado, yo digo, si lo que yo he dicho no me ha hecho bien a mí, no ha hecho bien a los demás. Estoy de acuerdo. ¿No? ¿Verdad que es así? Estoy de acuerdo, veces? Padre. Y me acuerdo todavía más de una cosa que nos decía un gran misionero a los sacerdotes, el padre Esquerda Bifet, Sí. que es un hombre conocido como apóstol de los sacerdotes. Nos decían, cuidado con eso de estar buscando los éxitos. Dice, si tienes éxito, decía el padre Esquerda Bifet a los sacerdotes, piensa que Dios se acomoda a tu debilidad. Está muy bueno eso, Padre. Padre, le voy a pedir, usted sabe, se lo había yo pedido antes de entrar en cámara, que siempre quiero terminar el programa con su bendición. ¿Nos quiere usted dar la bendición o quiere usted explicarnos algo? Sí. Porque lo veo que tiene usted cara de viéndome con... Es que la palabra, claro, gracias a Dios me he metido mucho en el mundo bíblico. Y el tema de la bendición es una cosa que me encuentro que muchas veces no se entiende bien. Le doy un ejemplo. Cuando viene alguien con un carro, con un coche, con un auto, y me dice, padre, me bendice mi carro que he comprado. Le digo yo, oye, ¿y te animas a que te bendiga el coche?
Y yo, ¿por qué dice eso, padre? Porque tú sabes lo que es la bendición. La bendición es como la que hizo Abraham a su hijo Isaac, transmitirle la herencia de la promesa, transmitir la alianza con Dios. Y entonces, ¿qué es una bendición? La primera bendición que tenemos es la de Abraham a Isaac. Es la primera bendición que tenemos registrada. Sí. Incluso a las tiendas de Jacob vendrá después. Claro. Sí. A ver, explíqueme esto, padre. Se lo confieso que esto no lo había yo nunca escuchado, esta perspectiva. Es que hay un peligro, que a veces tomamos estas cosas como si fueran mágicas. Sí, superstición. Entonces yo te bendigo el carro, el coche, y resulta que no te va a pasar nada. No, un momento. Si yo te bendigo el coche, tú lo que haces es que le estás ofreciendo a Dios tu coche para que lo utilices bien, de acuerdo a la ley de Dios. Y entonces, si tú actúas de acuerdo a la ley de Dios, no te va a pasar nada malo. Porque la ley de Dios, como se dice con razón, es como el manual de instrucciones de la vida humana. Sí. Claro. Sí. Y entonces el Señor nos dice, si ustedes hacen todo lo que yo les digo, no tienen nada que temer. Está todo previsto. Entonces esa bendición de Abraham a su hijo Isaac era un consagrarlo, un apartarlo, puede llamarse. Un renovar la alianza. Es que la palabra amor en el sentido bíblico no es amor, es alianza. ¿Y qué diferencia hay? Es que la alianza es amor ida y vuelta. El loco amor que Dios nos tiene no nos sirve para nada si no le contestamos. Si no le contestamos, es decir, si no hacemos alianza con Él. Claro. Más aún yo diría, ese loco amor de Dios por nosotros nos hace más responsables si no lo seguimos. Y este es el sentido de la alianza, es decir, efectivamente es como un compromiso con Él. Es recibirlo, aceptarlo y decirle, Señor, me has bendecido, yo te ofrezco todo. Y ahí la bendición tiene un sentido pleno. Como me decías tú mismo, Pepe, hace un momento, aquella historia de que cuando uno pasa de los 120 por hora o 100 por hora, se baja a San Cristóbal del coche. Esto muy brevemente, esto fue en la carrera panamericana, hace muchos años le pedían los corredores a, no recuerdo qué arzobispo, que si bendecía los autos, y dijo, ¿cómo no se los voy a bendecir con mucho gusto? Sí, pero les quiero advertir una cosa, San Cristóbal a los 100 kilómetros por hora se baja del coche. Ahí estaba explicando el sentido de la alianza, explicando que hay que tomar las cosas para lo que son y no para lo que no son. Si tú no usas el carro para lo que tiene que ser, se va a bajar San Cristóbal o no va a estar el Señor contigo. Padre, entonces esto se aplica, por ejemplo, a la bendición del coche, a la bendición de una casa, a la bendición de todas las cosas. Cualquier cosa. De todas las cosas. El Señor es a reconocer que nos lo regala y nosotros se lo devolvemos. La gran bendición que sorprendía a los de la Biblia era la lluvia que caía del cielo. Es el signo de la bendición, por eso se utiliza el agua bendita, representa la lluvia. Eso que caía del cielo, todos los dones vienen de arriba, y que nos da esa agua, nos da las plantas con las que vivimos, y todo se lo consagramos al Señor. Así que si quieren la bendición, piensen que es un compromiso con Dios. Anímense a recibir la bendición, porque de aquí salimos más comprometidos con Él. ¿Se entiende? Acaban de captar lo que nos dice el Padre Hernán. ¿Se anima usted? Porque ahora que el Padre nos dé esa bendición, quiere decir que usted está tomando, devolverse usted mismo a Dios, casi consagrarse a Dios. Sí. Padre, yo la quiero. Yo la quiero y más ahora que estoy en mis 72 años. Y yo también. Y la queremos todos. Y entonces les digo a todos que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que su bien permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Pepe. No, Padre, yo soy el que le tengo que dar las gracias. Usted nos ha traído su vida, su obra, y lo ha hecho usted de una forma tan amena que estoy seguro que todo el mundo estamos encantados. Y más que ya le tomé el compromiso que vamos a tenerlo pronto en otro programa. Déjenme les explico una cosa antes de despedirme ya, el Padre, rápidamente. El próximo lunes tenemos cosa muy diferente. EWTN está reorganizando, está preparando toda su programación en vista a lo que está pasando en Roma. Estamos a unas horas prácticamente que el Papa Benedicto termina su papado.
vendrá el tiempo de la sede vacante, después vendrá el cónclave y se los hemos prometido, nosotros vamos a estar pendientes trayéndole todo esto. Por lo tanto, el próximo lunes no habrá el programa regular de Nuestra Fe en Vivo. Tendremos programación especial. Esté muy pendiente en nuestra página porque ahí iremos poco a poco diciéndoles lo que va a venir. Padre Hernán, no le digo adiós, le digo hasta pronto. Y a ustedes, que Dios me los bendiga. Y Ya los esta bendigo. mano se la damos a todos de corazón. Amén. Para que vivamos con el Señor y con su bendición. Amén.